Vamos a abordar la tercera cita textual. Hemos visto las dos primeras citas textuales con su instrucción, con su aplicación, con su ilustración que ha hecho Judas, los tres primeros grupos del Antiguo Testamento, luego los tres ejemplos de tres individuos del Antiguo Testamento, y ahora vamos con la tercera cita textual que va a interpretar. Os animo a coger con fuerza. Venimos cansados, yo también estoy cansado, así que espero no ser más aburrido del habitual, hasta el extremo del lloro y el crujir de dientes. Y vamos a intentar abordarlo con ganas, ¿vale? Salofsar, seguramente no suena de nada, a mí tampoco me suena de nada, pero más conocido como Pol Pot. Creo que este ya lo conocéis un poquito más. Fue un dictador comunista camboyano y el principal líder de los Yemeríes Rojos. Se le estima responsable de prácticamente 2 millones de muertes en su propio país, autogenocidio. Y moría en 1998, se cree que lo más probable, o la versión oficial, aunque algunos la han puesto en duda, es que falleció por un ataque al corazón, es decir, una muerte en su cama o donde le pillase, pues bastante rápida, feliz, dentro de lo que cabe, ¿no? En el 2006 se constituyó el Tribunal Internacional de La Haya, principalmente para perseguir a los líderes de los Yemeríes Rojos que habían hecho toda esta genocidio entre su propia población. Y un titular de un periódico, años después, se lamentaba, ¿no?, de que qué pena que el Tribunal de La Haya no haya podido pillar a Pol Pot antes y haya muerto feliz en su cama, decía el artículo, sin que nadie lo haya juzgado. Bueno, pues esto, como sabemos, no es toda la realidad, ¿verdad? Hay una justicia superior que es la que hace referencia, y las personas como Pol Pot que no reciben el pago de sus hechos en este mundo, que hay muchos que viven así y que hacen cosas malas y no vemos que haya una justicia inmediata. Sin embargo, vivimos también con personas que hacen las cosas de manera justa, altruista, más amables, y sin embargo padecen, sufren vejaciones y sufren la injusticia de otros. Y uno, si no cree en Dios, se ha de preguntar precisamente esto, ¿no? ¿Qué mundo es este, ¿no? Qué horror de mundo donde no hay justicia. Sin embargo, vamos a un texto, el texto que hemos leído hoy, que nos habla de que sí que viene la justicia. Y de una justicia que es, en primer lugar, justa, que va a dar cuenta a todos y cada uno de los seres humanos y que nadie va a escapar de rositas. Lo bueno, o lo que podemos encontrar algo de consuelo, es que las personas como Pol Pot van a ser juzgadas delante de aquel que sí que van a temblar y que va a dar un castigo que es terrible. La que ya no es tan agradable es que nosotros vamos detrás. Así que, ¿de qué manera vamos a presentarnos ante el Juez Supremo? Esa es una pregunta que debemos de tener resuelta, o que si no, al menos espero que en el día de esta tarde podamos resolverla. Muy bien, vamos a ver este texto. Lo voy a intentar hacer lo más simple y lo más rápido posible, pero lo vamos a ver en tres aspectos. En primer lugar, vamos a abordar de manera rápida esta cita, ¿vale? Porque esta cita ha dado mucha polémica y crea mucha confusión, como es que Judas, el hermano del Señor, pues está citando, parece a priori con la misma autoridad, podríamos decir, ¿no? Coge dos ejemplos del Antiguo Testamento y ahora cita un ejemplo de un libro apócrifo. Claro, para nosotros esto es verdaderamente chocante. Y esto también ha generado bastante debate en los comentaristas desde tiempos antiguos, ¿no? Hay de aquellos que han aducido que precisamente porque cita un texto apócrifo, un texto que no es canónico, pues Judas no debe ser canónico, lo debemos de quitar de la Biblia. Y hay otros que van al otro extremo y dicen que, pues si Judas cita Primera de Enoc, que es un texto apócrifo, pues entonces hay que incorporar Primera de Enoc a la Biblia. Bueno, creo que no debemos ni de ir ni de un lado ni de un extremo al otro.
El libro que se conoce como Primera de Enoch, más o menos se cree que está compuesto de 4 partes, y la más antigua, que sería esta Primera de Enoch, alrededor del siglo II a.C. Pero vamos a intentar ver de qué manera cita Judas este texto. En primer lugar, hay que decir que la presentación que hace Judas de esta cita textual es una cuádruple presentación, y se nota que para Judas es un texto autoritativo. Otra cosa es que lo tengamos que igualar con el Antiguo Testamento. Creo que no hace falta. Pero sí que es importante notar que lo cita como un texto autoritativo, importante, al menos la nota que está citando. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nombra al profeta, ¿vale? Enoch. En segundo lugar, nombra específicamente su función, profetizando. Así que profeta es nombrado por nombre, además dice su función, profetizando. En tercer lugar, lo identifica como alguien especial por su relación con Adán, es decir, no es cualquier Enoch, es el séptimo desde Adán, contando, si vais a la genealogía de Adán, contando a Adán y el propio Enoch, porque Enoch es la manera de contar de los judíos, es contar el 1 como 1. Nosotros empezamos a contar en el 2, ¿no? Pues ellos empiezan a contar en el 1. Y además utiliza la forma clásica que encontramos en algunos otros textos de introducir un texto importante, que es la palabra diciendo. De estos también profetizó Enoch en la 7ª generación desde Adán, diciendo. Así que, ¿por qué cita o por qué trae a coalición aquí en estos momentos Judas esta cita de Primera de Enoch? En primer lugar, porque es un texto que era conocido por todos y que era valorado por todos. Era un texto que era importante. No sé si poner alguna ilustración, y a lo mejor pues me patino. Vale, podría ser. Pero a lo mejor un comentario bíblico de algún texto que tengamos todos en mucha alta estima. No voy a decir los de David Burr porque no quiero asociar apocalipsis con David Burr. Pero a lo mejor un texto que reconocemos todos, que es de alto valor y que es importante, pues creo que es por esto, una de las razones por las que Judas lo está citando aquí. A diferencia de la Asunción de Moisés, que simplemente lo ilustra, aquí hace esta cuádruple presentación que parece indicar cierta autoridad. Y el segundo de ellos parece ser que es porque el contenido de la profecía son 4 elementos que se encuentran a lo largo de toda la Escritura y que están muy bien resumidos en este texto. Así que creo que deberíamos concluir que esta cita de Primera de Enoch es una cita autoritativa, que el texto que contiene para Judas es auténtico. Veremos que él añade un detalle a esta cita, ¿vale? Que es la palabra Señor, y que él considera que es una cita auténtica, seguramente considera, es difícil saber lo que había en la mente, pero que es una cita auténtica de Enoch. ¿Vale? No sabemos si por la tradición oral o cómo ha llegado a esta cita, o si guiado por el Espíritu Santo le da validez a la cita. No sé si me habéis seguido hasta aquí, pero si me habéis seguido, el libro de Primera no hace falta que sea inspirado para que algo de lo que diga sea tomado como auténtico y salga aquí en nuestro texto de esta manera. Y de nuevo, si os quedáis con más dudas, veis el comentario de David o me preguntáis después a ver si os puedo ayudar un poco más. Muy bien. Así que por eso cita este texto. Y no nos debemos de alarmar. No hay nada de lo que contenga este texto que no sea fiel a las Escrituras, y ahora mismo vamos a ver el contenido que él tiene y debemos comprenderlo así. Para la comunidad a la que está escribiendo es un texto importante y lo que va a decir también es de una enseñanza importante para sus vidas. Muy bien. El contenido de la profecía. Hemos visto por qué cita un texto apócrifo, qué hacemos con él, debemos alarmarnos, no debemos alarmarnos, cómo debemos de tratarlo. Ahora, algo más ya de chicha, por decirlo así, el contenido de la profecía. Básicamente, la profecía tiene 4 aspectos que son importantes.
El primero de ellos es la venida de Jesús. La cita resalta, como hemos dicho, por la mención del Señor viniendo de nuevo. En el texto de primera de Enoch, la palabra Señor, la palabra que en griego es Kyrios, no sale, ¿vale? Así que es un añadido de Judas, y esto de traducir algo que se ha aplicado en un texto a Dios, entendiendo Dios el Padre, pero aplicándolo en el Nuevo Testamento a Jesús, es una práctica nuevo testamentaria que varios autores conocemos que hacen cuando están citando muchas veces textos del Antiguo Testamento. Llama además la atención algo importante. Cristo es el que viene y dice, el Señor vino. Yo acabo de decir que el Señor viene. Pero dice que el Señor vino. ¿Qué está haciendo referencia? ¿A la primera venida? No entendemos esto porque el Señor no vino precisamente con miles de ángeles para juzgar y condenar. Todos conocemos que la primera venida vino para salvar, redimir a los pecadores. Por lo tanto, se entiende que el verbo en griego se llama aoristo, no te quedas con él, pues da igual, y que esto es un aoristo profético, es decir, es un pasado profético. Es decir, que usas un pasado para decir algo que es tan certero del futuro que es como si ya hubiese pasado. Es algo tan real que es una verdad absoluta. Nosotros estamos glorificados, ya vivimos en la gloria, en un sentido, aunque aún no. Esto es algo similar, ¿vale? Usa el pasado para decirnos algo del futuro que es absolutamente cierto. Está intentando Judas dar un mayor empuje, una mayor fuerza a la verdad de que Jesús viene. Probablemente porque estos intrusos que están viviendo de manera laxa y animando a todos a vivir un evangelio más light, un evangelio más relajado, sea porque entienden o quizás están hablando no de que Jesús no venga, lo más probable es que sí, pero que su venida no es una venida de juicio, o al menos, si eres un creyente, pues no vas a tener que dar ninguna cuenta de lo que tú has hecho con tu vida. Así que esa idea del juicio y de la venida en juicio del Señor, pues como que no se aplica para los que, como mínimo, para los que creen en Jesús. Si tú piensas de la misma manera, pues ahora veremos que no es así. Ahora llegaremos. Pero la venida de Jesús es algo tan firme, tan seguro, que es profetizado como algo cumplido. Y además la venida del Señor Jesús, la segunda venida, cuando la vemos en el pasaje del Antiguo Testamento, siempre la vemos con implicaciones absolutamente tremendas, porque viene a poner orden en su mundo, es decir, a juzgar su mundo. Hablábamos, y Judas habla del Señor, y cómo hay que tener a Jesús como Señor en nuestras vidas y cómo nos definimos en base a esta relación con Él. Ahora está diciendo que va a haber un momento que el Señor, aquel que es el verdadero Señor de todas las cosas, va a hacer acto de presencia en su mundo, y esta vez no lo va a hacer en humillación, como estábamos viendo esta mañana, para ser escupido, mofado, para pasar la crucifixión por amor a nosotros. Eso ya lo ha pasado. Ahora, cuando Él haga acto de presencia, nadie le va a rechistar. De hecho, todas las personas van a acabar temiéndole y lamentándose, como dice Apocalipsis, por aquel al que traspasaron. Viene como Rey, viene como Señor, viene a traer justicia y juicio. Y todas las menciones en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, tienen esta idea absolutamente aterradora y terrible del Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 66 y versículo 15, porque he aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor. Este es un ejemplo de las varias textos que hay en la Escritura acerca de la venida de Dios a este mundo, a poner orden. Así que Jesús viene.
con total, absoluta seguridad. En segundo lugar, la cita: el Señor vino con muchos millares de sus santos. Jesús viene, pero no viene solo, viene con un acompañamiento celestial. Además, es una venida que va a ser multitudinaria, porque van a haber miles y miles y miles de ellos. Esto es lo que significa millares. Miles en cantidades enormes. Los ángeles son ejecutores de su voluntad. Aquellos que ejecutan la voz de Dios de manera rápida, veloz, presta y eficiente. Así que cuando Jesús se presenta con miles de ángeles, se está presentando con su ejército. Es el capitán, es el guerrero, es el Señor de los ejércitos y viene con su ejército. Prontos y ellos están rápidos, ávidos de cumplir la voluntad del Señor, sea cual sea el mandato que Él nos dé. Esto tiene que causar un impacto enorme para todos los que están blasfemando contra las majestades angélicas. Porque la paradoja es que ellos se ríen del mundo espiritual, pero es precisamente estos ángeles del Señor que los van a poner a buen recaudo. Les van a dar lo suyo. Así que hay esta ironía en el texto. Se ríen de ellos, pero precisamente ellos son los segadores que van a quitar la paja del grano, del trigo y del huerto del Señor. Dice Mateo capítulo 13, versículo 40 y 41. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Piedra de tropiezo como nuestros queridos intrusos o infiltrados encubiertos. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que, visión terrible del ejército del Señor viniendo a poner orden en su mundo, y el rey viene a imponer su ley o por las buenas o por las malas. El tercer elemento de esta cita es que es el juicio de todos. Y esta es otra verdad ineludible del texto. Dice, para ejecutar juicio sobre todos. Por lo tanto, el juicio de Dios es un juicio universal. Nadie, absolutamente nadie, va a quedar libre de pasar por el juicio divino. Ni de los que murieron en el futuro, ni de los que morirán en el futuro, ni absolutamente ningún ser humano va a quedar exento de pasar por este juicio. Esto está refrendado por muchos otros textos de las Escrituras, no los vamos a ir a ver, pero tiene que quedar esto bien claro en nuestra mente. El juicio es un juicio de todos. Fijaos que no dice es un juicio de solo los impíos, sino absolutamente de todos. Todos vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo, todos vamos a tener que estar delante de este Dios como juez de nuestras vidas. El cuarto punto es que viene para condenar a los impíos. La condena certera de todos los impíos. Y en este texto, hasta ahora habíamos estado diciendo que la literatura rabínica y judía, pues el 3 les gustaba mucho, pues aquí ahora es 4, así que no casa con lo que he dicho. Pero hay dos palabras que son clave en estos versículos que se repiten 4 veces. La primera es todo, todos, y la segunda es impíos. ¿Vale? Dice, viene a condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Así que estos impíos han hecho obras malas, obras impías. La piedad es el temor al Señor, es vivir considerando a Dios en todos los aspectos de tu vida, es una vida piadosa. La impiedad es precisamente lo contrario.
Así que estas personas han hecho obras sin tener en cuenta a Dios, pero dice además que las han hecho impíamente. Es decir, que no es que las hayan hecho porque sean inocentes en cómo estaban cometiendo sus actos, sino los que son absolutamente culpables y conscientes de lo que están haciendo. Y además dice que van a juzgarlos de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dejaron contra él. Así que hacen obras que son impías, las hacen a conciencia, pero además el motivo por el que lo hacen es porque ese es su estado natural. Son pecadores. Y no pueden hacer que otra cosa que ser impíos, que luchar contra Dios, que ser rebeldes contra Dios, que dar la espalda a Dios, y por lo tanto todo lo que salga de ellos va a ser una vida de impiedad. La impiedad, la rebeldía, la transgresión es algo que somos, y fruto de ello es que todo lo que se manifiesta, acciones, motivaciones y palabras, reflejan un estado de rebelión y enemistad contra Dios. Así que el panorama que está dejando Judas en estos momentos es contundente. Todos aquellos que están diciendo además cosas contra Jesús, contra Él, van a acabar sufriendo su juicio. ¿Os acordáis que en el versículo 4 estaban diciendo que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo? Así que ya sea que de manera directa o indirecta estén negando a Jesús y estén trayendo vergüenza al nombre de Jesús, van a ser juzgados por este mismo Jesús. Dice Romanos capítulo 2, versículo 16. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Otro texto en Marcos 4:22. Porque nada hay oculto, si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Y Mateo 12:36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Así que no hay modo de escapar a los ojos omniscientes de aquel que juzga. Va a juzgar las motivaciones, los hechos, los pensamientos y el estado de cada persona. Solo estos dos versículos que hasta ahora acabamos de ver bastarían para hacer temblar a todo hombre. Todo lo que has dicho, todo lo que yo he pensado, todo lo que hemos realizado en lo oculto, cuando nadie nos veía, yo sí lo veía. Y va a ser juzgado por Dios. Todas las motivaciones de tu corazón van a ser expuestas delante de Dios, porque los intrusos pueden engañar a algunos, pero no pueden engañar a todos, y menos a Dios. ¿Has arreglado cuentas con Dios? ¿Te has puesto al día con Él? ¿Has pedido perdón al juez para que ese juez sea al mismo tiempo tu abogado? Porque todos vamos a pasar por el juicio, todos los pecadores. Solo va a haber una distinción en el juicio. Los pecadores impíos van a recibir la condenación de Dios. Sin embargo, los pecadores perdonados van a recibir la absolución en el día del juicio. La única garantía de pasar el juicio, porque todos lo tenemos que pasar, es que el que nos juzga se sienta a nuestro lado como nuestro abogado. Y que sea lo que sea en lo que consista el juicio, vamos a ser perdonados porque estamos en Cristo Jesús. Pero que el final, la declaración del juicio la sepamos, no nos exime de pasar por el juicio. Que conozcamos el final de la película no significa que la tengamos que ver entera. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a comparecer ante el Señor de gloria. Ahora, nuestro final, si estás en Cristo, es un final glorioso, bendito y que no hay que temer. Sin embargo, no nos va a eximir de ello. La pregunta que seguro que ya has contestado, pero por si acaso te vuelvo a
plantear es: ¿estás preparado? ¿Estás en Cristo? ¿Has confiado tu vida al Señor Jesucristo? A la muerte en la cruz y la resurrección, donde toda la ira por el pecado que merecemos ha sido puesta sobre Él. Es algo para tener bien presente. Por último, el versículo 16 dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, dudando a la gente para obtener beneficio. De nuevo, la explicación, el pesher. ¿Quiénes son estos pecadores impíos? Pues mirad, son estos que tenéis a vuestro alrededor y actúan de esta manera. 3 aspectos de estos pecadores, si no bastase con todo lo que ya he dicho sobre ellos hasta aquí Judas. En primer lugar, su actitud. Son murmuradores y quejicas. La murmuración es una actitud de juicio y de insurrección contra la autoridad establecida, algo que ya habíamos comentado en parte en el día de ayer. Las quejas es la manifestación contraria a la gratitud. Recordamos que el creyente, el que teme a Dios, es definido en Romanos capítulo 1 como aquel que es agradecido delante de Dios. Así que no tienen esta marca esencial del cristiano: sumisión y gratitud. Manifiestan lo contrario. Hablar para socavar la autoridad en el liderazgo y haciéndolo a la misma vez con quejas, presentándose como víctimas de las circunstancias o como víctimas en la discusión o la pelea o la situación en la que sea, porque siempre quejándose: mira lo que me está pasando, mira es que el otro, mira es que no sé qué, es que si lo otro, es que si no sé cuándo. Seguramente muchos de nosotros conocemos a personas que están siempre quejándose y lo difícil que es estar un rato a su lado. Quizás nosotros tendemos a quejarnos de las circunstancias y deberíamos plantearnos y meditar en todas las cosas que Dios nos está dando en todo momento, para poder ser agradecidos y aquellas cosas que son injustas o difíciles en nuestra vida queden relativizadas, para que nuestro corazón no se llene de amargor por lo que estamos viviendo y podamos gozarnos en Dios a pesar de las dificultades. Otro aspecto importante de los intrusos es su corazón. Y de nuevo lo repite Judas la misma idea: se sirven a sí mismos. Al final, este es el último fin de todas sus acciones y de sus pasiones. Y es que buscan agradarse a ellos, buscan su propia satisfacción, sea esta el placer, sea esta el dinero, sea esta la fama o la reputación dentro de la iglesia o de la comunidad, sea lo que más valoren, están sirviéndose a sí mismos. Y tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un ídolo en nuestras vidas, sea cual sea, si no es Dios, lo que vamos a hacer es usar a las personas. Y las personas van a ser buenas siempre y cuando me ayuden con mi ídolo. Y las personas van a ser malas cuando entorpecen a mi ídolo. Voy a intentar poner un ejemplo. Imaginaos que mi pasión, que no lo es, pero mi pasión es el fútbol, amo el Barça, Messi, y ahora ya no, pero, vale, pero es mi pasión, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo soy súper amable, sé que a las 8 empieza el partido, ¿vale? Entonces, desde las 6 hasta las 8 soy muy amable con mi esposa, con mis hijos, soy un ángel, ¿vale? Porque estoy compensando ya el tiempo que me estoy preparando para guardarme para mí mismo. Y a las 8 pues cojo lo que sea, mis palomitas o lo que sea, o mi pizza, me pongo delante de la televisión y de repente pues estoy disfrutando de lo más rico. Entonces mi ídolo lo tengo delante de mí y estoy muy contento porque pues mi esposa me ha preparado una pizza y está atendiendo a los niños y amo a mi esposa profundamente en esos momentos, amo a mis hijos, pero yo estoy con mi ídolo. Pero de repente uno de los niños, o los dos, empiezan y vienen, se ponen delante del partido, empiezan a discutir, a pelearse, y entonces yo acabo gritando: ¡apártanos de aquí ya, hombre! Y llamo a mi esposa: ¿pero qué estás haciendo? ¡Vigílalos! Y empiezo a gritarles. Porque ellos se han convertido en un obstáculo para mi satisfacción, que es lo que yo estoy viendo. Y estoy usando a mi esposa, a mis hijos,
para satisfacer mis deseos personales. Todos nosotros usamos a las personas mayor o menor medida de esta manera, a no ser que vayamos a Cristo y lo aprendamos a someter. Somos majísimos y maravillosos con las personas que satisfacen nuestros propios deseos. Pero si alguien nos dice algo que no nos gusta o nos obstaculiza en lo que nosotros realmente queremos, entonces son obstáculos, hay que saltarlos, hay que pasar por encima de ellos, cueste lo que cueste. Y esto es lo que está diciendo Judas acerca de estos intrusos. Se pastorean a sí mismos, buscan sus propios deseos y no les importa adularte, como va a decir ahora mismo, como dice en el versículo, en las siguientes frases, no les importa alabarte, hablar bien de ti, si eso va a hacer que consigan lo que están buscando. Ahora, como te pongas entre él y el deseo que tienen, entonces vas a ser un problema y vas a sufrir su ira y todos sus ataques. Es interesante que nuestra cultura en el día de hoy está viviendo de esta misma manera. Está poniendo los deseos por ley. Y cualquiera que se interponga en su camino va a sufrir las consecuencias. Estamos en ese punto de inflexión. No sabemos lo que tiene Dios preparado para nuestro país. Pero ya estamos viendo situaciones de intentar ser creyente y pagar las consecuencias, o ya ni siquiera creyente, defender lo que científicamente o es una verdad objetiva y perder tu trabajo por ello, o como un profesor hace poco en Madrid, o ser multado por ello. Hace poco se ganó un caso de una psicóloga o psiquiatra que trataba a personas homosexuales que querían cambiar de sexo. Y esto fue denunciado, ella perdió su carrera, o sea, su oficio, no puede ejercerlo más y le cayó una multa de 30.000 euros, si no recuerdo mal. Hace poco ha sido absuelta y no tiene que pagar esto, pero estamos ahí. Estamos en el filo. ¿Hacia dónde va a ir nuestra sociedad? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero la sociedad está legislando en base a los deseos. Y esto es absolutamente peligroso y un futuro muy negro es muy probable que nos espere, a no ser que Dios haga algo. Y Dios siempre puede hacer algo en el último momento y es nuestra esperanza, que haya un avivamiento, que haya gran salvación de personas. Pero las cosas empiezan a coger una dinámica peligrosa precisamente por esto. Porque los seres humanos tienden a legislar, a intentar conseguir sus propios deseos, sin importar si son verdad o no son verdad. Y cuando Dios retira algunas medidas de gracia que contienen eso, pues sociedades enteras en una sola generación han pasado de una vida más o menos normal a una absoluta horror y espanto. En el inicio hablábamos de Pol Pot. La gente se preguntaba que cómo un campesino que había estado con ellos y que era simpático había acabado haciendo las barbaridades que cometió. En una sola generación, cantidades de países han venido abajo y se han vivido un infierno. Puede ser eso lo que el Señor nos depare. No lo sé. Pero debemos estar preparados y saber qué enfrentamos. Y ese deseo de esas personas puede encontrarse también en nuestros círculos eclesiales. De hecho, nosotros mismos, si no nos sometemos a Cristo, vivimos conforme a esta ley, porque todos somos pecadores, como he dicho, y solo Cristo transforma y cambia nuestras vidas para no adorar ídolos, sino adorar al Dios verdadero. Y su boca, el tercer aspecto de los que Judas menciona en este momento, es su boca. Dice, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Y es lo que estaba comentando en ese momento. Son arrogantes porque quieren ponerse por encima de la autoridad que hay, de los líderes, del mensaje del Evangelio. Quieren vivir conforme a sus pasiones y por lo tanto son valientes e intentan ir ganando en cuanto ven una brecha, intentan ganar posición, pero al mismo tiempo adulan.
quieren enemistarse con todos, no les sirve para sus fines. Necesitan gente que apruebe lo que está diciendo. Así que es muy probable que estas personas sean muy majas, como decíamos el otro día, gente simpática, gente amable, o gente que, pues, no se ha dicho eso, pero conmigo es fantástico, es maravilloso, es una persona encantadora. Quizás pueden tener estos motivos dentro. Santiago nos recuerda que no puede salir por una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede salir por una misma boca alabanzas a Dios y a las personas y al mismo tiempo maldecir a las potestades angélicas, por ejemplo, en este caso, ¿no? No puede ser esto que la fuente de la cual sale sea una fuente que Dios ha transformado en agua dulce para su gloria. Así que a este tipo de personas hay que saber detectar por nuestra propia salud espiritual en la Iglesia, o al menos este tipo de comportamientos, para que en la medida de lo posible pueda ser corregido con amor, con gracia y con oración. Y además que con toda humildad busquemos limpiarnos y arrepentirnos cuando podamos caer en estas cosas, o ser arrastrados por el ejemplo de otros. Este texto nos afirma la verdad y la realidad del juicio divino. No es de inteligentes seguir el mal camino y la propuesta de vida que dice que no importa lo que hagas con tu vida, que al final no vas a rendir cuentas, que no importa las decisiones que tomas, lo que piensas, lo que haces, que al final todos vamos a ser perdonados, una especie de perdón cristiano light, y que tu vida no importa. De hecho, como veremos en otra sesión, importa mucho. Todo lo que haces para Dios es importante, porque Dios te ama, porque Dios ama a su Hijo y porque valora todas las acciones, pensamientos que nosotros tenemos. Y por ese motivo es importante darle gloria con todo lo que hacemos. Si no buscamos a nuestro Señor, si no nos acogemos a Cristo, si no nos ponemos bajo el paraguas de la persona de Jesús para protegernos de la ira divina, entonces nos espera como a los intrusos algo terrible, seguro y terrorífico: el juicio divino. Este juicio universal ha de poner en guardia, precisamente, o debería poner en guardia, a todos los seres humanos. Se juzgará, como hemos dicho, toda palabra ofensiva que pecadores impíos digan contra Jesús. Todas las caricaturas, todas las burlas, todos los chistes y todas las humillaciones que Jesús en el día de hoy sigue sufriendo. En tebeos, en cómics, en chistes, en cualquier cosa. Todas las deshonras que se hacen contra Él van a pasar cuentas cuando Él venga. Además, todas las burlas, todos los ataques que los seres humanos hacen contra su pueblo también van a pasar por el juicio divino y van a recibir su castigo. Porque Dios se identifica con su pueblo. Ha puesto a su nombre, a su Hijo, a su Espíritu Santo viviendo en su iglesia. Por lo tanto, la defensa del nombre de Dios es para Dios lo más importante. Y cuando Dios dice que ha puesto su nombre en su iglesia, entonces lo va a defender como a sí mismo. Por eso, perseguir a la iglesia, como dijo Jesús al apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo, es perseguirle a él. Y todas las conductas abominables, las torturas, pasar por fuego los que aman al Señor, todas estas cosas van a tener un final absolutamente espantoso y terrible. La visión de sufrir por Jesús es horrible y creo que nadie la desea, yo no lo deseo. Pero si el Señor nos hace pasar por ella y esperamos que el Señor nos revista con toda su gracia para
hacerlo. Que sepamos y que entendamos que no nos están atacando solo a nosotros, sino que al mismo Jesús. Y que un día va a ser un día terrible para todas estas naciones y para todas estas personas. Que toda la opresión ideológica que estamos sufriendo va a ser juzgada por Dios. Que todas las facilidades para matar bebés y ahora ancianos van a ser juzgadas. Que todos los menosprecios y las burlas y los ánimos para dejar de mantenerse puros hasta el matrimonio o de romper matrimonios con toda alegría o vivir en el adulterio de manera constante, todas estas cosas van a ser juzgadas por el Dios eterno. Así que, aunque lo que estemos viviendo en estos momentos sea difícil, y lo es, y es muy duro, y hay burlas y hay presiones y quizás vaya a más, como he dicho, todo esto va a ser juzgado por nuestro Dios. Un día absolutamente terrible para todos los que no le aman. Incluido todo el silencio mediático e institucional que hay contra el ataque a creyentes alrededor del mundo. Incluso eso, el hacer el vacío a los cristianos y hacer como si no existiesen, incluso eso va a ser juzgado por nuestro Dios. Así que confiemos en un Dios que es justo y que si no vemos su justicia en estos momentos, un día absolutamente seguro, tan seguro que Judas dice que ya ha pasado, lo vamos a vivir y a experimentar. Dios va a venir con todos sus ángeles y va a implementar su reino, peleando por su nombre y por su iglesia. Y va a acabar y arrasar con todos los que se le oponen de manera hostil. Así que nosotros, como pueblo suyo, cojamos con ánimo y con valentía el reto de servirles, de luchar ardientemente por la fe, como nos anima Judas, de hablar y no callar, de confiar que el Señor nos va a proteger de toda situación y de la que no nos proteja nos va a dar la gracia para superarlo sin caer y sin mancha. Que suceda lo que suceda en este mundo. Si estamos bien arraigados en Jesús, vamos a estar un día delante de su presencia, como dice Judas, con gran alegría. Porque aunque pasemos el juicio, va a ser un día de gran alegría para todos nosotros, porque nuestro gran abogado ha muerto por nosotros. Porque ya no tenemos que morir, porque hemos sido absueltos de nuestros pecados. Pero no solo hemos sido absueltos, sino que se nos va a abrir delante de nosotros una vida eterna en compañía con nuestro gran Dios y Señor. Una vida maravillosa de goce y de regocijo permanentes, de descubrimiento de la persona de Dios. Que si aquí podemos percibir algo de lo maravilloso que es, no podemos ni imaginar lo que va a ser descubrirle a Él por toda la eternidad. Así que, vista en panorámica, todo el sufrimiento y las situaciones adversas que podemos vivir aquí, cuando venga el gran día, para nosotros va a ser un gran día también, no solo por el juicio, sino por la alegría con la cual Cristo Jesús nos va a tomar para sí. Y va a decir, bien, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Con toda diligencia busquemos el rostro de Dios. Renovemos nuestros votos y nuestra confianza delante de Dios. Y si nunca lo has hecho o tienes dudas, confía en Cristo. Deposita tu fe en el Señor. Tus obras son injustas. Si lo reconoces, ya está. Deposita tu fe en que hay alguien que ha muerto por ti, que es absolutamente glorioso y suficiente para todos tus pecados. Los que crees perdonados, los que te siguen atormentando y los que no. Cristo Jesús ha pagado el precio. Y poco a poco irás experimentando el perdón y la limpieza en tu vida. Pero confía en Cristo para tu salvación. Señor Jesús, venimos ante ti sorprendidos por textos como este.
Pedimos que la gran visión de tu venida afecte nuestras vidas en el presente. Nos hagan, por un lado, temblar y querer apartarnos a toda prisa de toda impiedad, desechar toda inmoralidad de nuestras vidas y querer seguir confiando más que nunca en estos momentos en tu perdón absoluto sobre nuestras vidas. Solo te tenemos a ti, Señor, pero teniéndote a ti lo tenemos todo. Y sea lo que nos depare el futuro, que temblamos ante el sufrimiento, te pedimos que nos hagas sentir tu presencia y tu compañía en todo momento. Que podamos ser fortalecidos en nuestro ser interior con todo poder y con toda paz que sobrepasa todo entendimiento. Te amamos, Señor. Líbranos de situaciones como a la que se dirige la comunidad de Judas. De engañadores, de personas que se apacientan a sí mismos, de personas que nos quieren desviar de vivir una vida auténtica y de valor delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos.